La situación epidemiológica de Santa Fe, no queremos perder de vista este tema, tenemos indicadores, tenemos datos y tenemos una realidad que se sostiene, se ameseta esa cantidad de casos diariamente en la provincia de Santa Fe. Veremos cómo evoluciona esa curva, ¿no? Es cierto, o sea, meseta pero un poco alta, sí, ¿no? Está esa meseta. Algunos días nos ilusionamos, pero después vuelve. Dicen que falta todavía un poquito para bajar la curva, pero bueno, vamos a preguntárselo justamente a un especialista en el tema e integrante del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, porque está en línea y le agradecemos a Rodrigo Mediavilla, que es director del tercer nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, la provincia lleva alrededor de 15 días con un promedio de 1.600 casos. ¿Esto va a ser la estimación del pico para Santa Fe? ¿Cuál es la proyección estimada? ¿Que se mantenga esa alta meseta, que empiece a caer? ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, primero buenas noches para los dos, y con respecto a estos casos que se vienen dando, a futuro, las próximas semanas van a ser muy complicadas. Nosotros pretendemos que ustedes en este papel que tienen de comunicadores sociales nos den una tremenda ayuda, porque nosotros solamente podemos llegar a nuestros pacientes y ustedes a través de los medios a un montón de personas. Ojalá que, como usted dice, esa curva empiece a mesetarse y empiece a caer, pero eso depende fundamentalmente de nosotros, de nuestra conciencia social, de ustedes, de incentivar en la gente este compromiso social para garantizar este aislamiento que necesitamos, respetar los consejos de los gobernantes, para poder, como usted dice, y ojalá así sea, amesetar esa curva. El escenario que se viene es complicado, sobre todo en las próximas semanas. Usted sabrá que la región de Rafaela, digamos, si hablamos de porcentaje, como decía usted, tenemos un 80% de saturación en toda la provincia, pero es un número que estadísticamente, si el número no lo analizamos, carece justamente de fundamento, usted sabe, porque no es lo mismo el 50% de saturación de la región norte de Reconquista con el casi 100% en el día de ayer de Venado Tuerto. Entonces son realidades, la regionalización es lo más importante del análisis del número duro. Así que bueno, es un escenario complicado, un escenario, la verdad que es un escenario crítico. ¿El sistema sanitario todavía está respondiendo a nivel de atención hospitalaria en los centros públicos y privados? ¿Hay capacidad para mantener esto por un par de semanas o entraremos en una situación aún más complicada? Hoy por hoy el sistema de salud viene, por así decirlo, portándose bien, viene respondiendo a todos. La salud, como la entendemos nosotros, que es un derecho para todos, así que el sistema de salud público está atendiendo a aquellas personas no mutualizadas, o sea que no tienen obra social, y también está respondiendo a aquellos casos en los que sí las tiene, por ejemplo PAMI, que en la situación del sur de Santa Fe está muy comprometido, y el sistema de salud público está respondiendo a esos abuelos, ¿no es cierto? Y también estamos respondiendo a algunos otros casos de pacientes sí mutualizados, que por la situación epidemiológica que todos conocemos, deben ser alojados en los hospitales públicos. Pero hoy por hoy el sistema de salud viene respondiendo. Igualmente, la ministra, junto con el gobernador, tienen planteados planes de contingencia a esta contingencia, como para ir respondiendo en caso de que el sistema se vaya saturando. Hoy por hoy podemos decir que en la provincia de Santa Fe ningún paciente ha quedado sin atender en relación a la necesidad de una cama, de un respirador, que no fue necesario atender a alguien arriba de una ambulancia o en un pasillo. No, eso yo no se lo puedo decir, porque usted sabe que existen situaciones particulares, existen errores humanos que muchas veces nos generan que el sistema tenga sus flaquezas. Yo no le puedo aseverar eso. Sí le puedo asegurar que se hace el mayor esfuerzo posible, incluso le diría que hasta sobrehumano, porque nuestros equipos de sanidad están trabajando realmente muy bien. Hay que alentarlos, darles un apoyo y un gran reconocimiento de parte de toda la sociedad, porque están trabajando bajo un estrés impresionante y vienen respondiendo. El sistema, como usted sabrá, tiene errores, y seguramente usted debe tener algún caso en Sunchales o en Rafaela que un paciente estuvo mucho tiempo arriba de una ambulancia
Esto pasa. No, en absoluto. Se lo pregunto porque no he escuchado realmente que esto sucedió y porque hubo un funcionario del Ministerio de Salud de la provincia que lo señaló. Y la verdad es que dije, no escuché que esto haya pasado, por eso se lo consulto. No, errores ocurren y puede ser alguna circunstancia en particular que esté aconteciendo, la cual obviamente que hay que corregir. Y yo no vengo a decir que nuestro sistema de salud es perfecto, es perfectible y tiene algunos errores que han ocurrido, pero que bueno, todos estamos trabajando para poder sobrellevarlos, mejorarlos, corregirlos y llevarle a la población la mejor salud que se pueda tener. Rodrigo, cuando usted analizaba los números también recomendaba ponerlos en un contexto, hacer un análisis profundo de los números. Esto ocurre muchas veces cuando detectamos o leemos números de casos en localidades particularmente o en regiones y no tenemos en cuenta qué ha ocurrido en esa ciudad o en esa región. Generalmente cuando interviene fuertemente el plan detectar o hay una búsqueda de testeos, esos números empiezan a subir. También hay que dar esa respuesta, poner los números en ese contexto. Hay una política mucho más agresiva para salir a buscar casos a la calle, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted y es muy buena su pregunta porque primero que la salud es como si fuese una escalera. El primer escalón es la promoción de la salud, el segundo escalón es la prevención de la enfermedad y el tercer escalón es la atención del enfermo. Si nos concentramos en terapias intensivas, respiradores, intensivistas, estamos pensando en el último eslabón de esta cadena, que es la atención del enfermo. Hoy por hoy, las sociedades científicas apuntan a la prevención. Y dentro de la prevención está justamente la identificación rápida de los casos para poderlos aislar, poder, como decimos epidemiológicamente, bloquear esa región, esos contactos para que haya menos contactos. Y lo que usted dice es una muy buena pregunta porque cuando el plan detectar se activa, en realidad, por lo general, aumentan los casos. Pero en realidad no aumentan los casos, lo que aumenta es el testeo. Son casos que iban a estar. Si bien aumentan los casos, claro, entonces, si bien aumentan los casos, esa nueva muestra es más representativa, es más, como para que la gente entienda, es más real la foto de la realidad de la ciudad que se hace el detectar que lo que era antes de haberla realizado. Ahora, yo tengo una duda respecto a esto. La intención está clara, que es llegar cuanto antes ante el primer síntoma del paciente. Mi pregunta es la siguiente. Esa llegada temprana al primer síntoma, ¿permite frenar la evolución como para evitar el uso de una cama en un hospital o la evolución se da de acuerdo a las características de ese paciente, a las comorbilidades y no influye el llegar antes o después? Bueno, otra muy buena pregunta. El hecho de identificar un caso positivo no va a evitar que ese caso positivo llegue o no llegue al hospital, sí. Porque lo único que se hace es identificarlo. Lo que sí es muy importante de los planes detectar es que usted identifica un caso positivo y identifica, además de ese caso positivo, todos los contactos estrechos de ese caso positivo. Entonces, si uno bloquea a esos contactos estrechos, evita que haya otros nuevos contagios y usted sabe que una parte de todos los contagios son los que van a requerir el acceso a la salud. Entonces, al evitar los contagios, disminuimos el acceso a la salud. Esto es una cuestión de porcentajes. Nosotros tenemos que el 80% de las personas van a tener, contagiados, ¿no es cierto?, van a tener una gripe fuerte, por así decirlo, ¿no es cierto? El 20% va a necesitar el acceso a un hospital y el 5% un acceso a un área crítica. Si logramos que ese 80% reducir el número de contagios, vamos a reducir el número de enfermos y así obviamente reducir el uso del sistema de salud. Bien, bien. ¿Podemos hablar algo muy importante que hay que decir, no sé si me le adelanto a una pregunta, pero disculpen mi ansiedad, es que nosotros tenemos que ver la película que está pasando en Europa. Nosotros ayer en Europa tuvimos 12.000 casos en España, cerca de 15 en Francia. Entonces, el coronavirus, desgraciadamente, se va a quedar mucho tiempo en la Argentina, mucho tiempo en Santa Fe, y mucho tiempo en Sunchales, en Rosario, en Reconquista. Entonces, nosotros no vamos a lograr que esos contagios amengüen. Lo que vamos a necesitar es que sigan existiendo estos contagios, pero que el sistema de salud pueda responder. Eso es lo importante.
Podemos hablar de los planes, no de los planes o del plan Detectar en sí mismo, sino de los testeos en general, porque no sé si la gente sabe cuáles son los testeos que se hacen, cuáles son las diferencias entre uno u otro. Uno escucha hablar del PCR, del test rápido, del antígeno, el anticuerpo. ¿Cuáles son concretamente y cuáles son las características de cada uno? Bueno, en cuanto al plan Detectar, se hace por hisopado. Para que la gente entienda, es como, vamos a hablar, permítanme la metáfora, es como poner un palito por la nariz para llegar a la faringe, poder retirar un pedacito de muestra, por así decirlo, poderlo analizar, y eso va a dar si el virus es detectable o no detectable. Existen otros test, que son los test rápidos, que son test de anticuerpos, son test que sirven para saber si el paciente estuvo en contacto con el virus. Entonces, si el paciente estuvo en contacto con el virus, infectológicamente decimos que reaccionó a ese virus. Y la manera de reaccionar es la creación de los anticuerpos. Entonces, estos test rápidos lo que hacen son identificar esta reacción del cuerpo hacia el virus detectando anticuerpos, que son en sangre, son con una gotita de sangre, por así decirlo, para que la gente entienda. Bien. Y después hay uno que estaba viendo que el test del antígeno que se les da justamente, se están distribuyendo en los hospitales. ¿Esto también lo utiliza el Plan Detectar Federal? El plan Detectar también es por antígeno, que también es como si fuese un palito por la nariz, que es un hisopo. Concretamente es hisopado de la nariz. Se hisopa a través de la nariz, que es lo que se utiliza así en el Plan Detectar Federal, que se tiene el resultado a los 15 minutos. Y esos son los 3 que se están haciendo en la provincia en este momento en forma simultánea. Esos son los 3 que se están haciendo en la provincia, sí, pero hablar de anticuerpo, antígeno, a la gente me parece que la vamos a marear, por así decirlo. Rodrigo, hay una recomendación, lo hizo justamente el secretario Prieto en esta semana en una de las ruedas de prensa, apuntando particularmente al sector de los jóvenes. Sigue siendo el grupo de mayor contagios, afortunadamente con una evolución mayoritariamente favorable. Hay también excepciones que tener en cuenta, pero insistentemente recomendando en estos grupos etarios la responsabilidad social, porque probablemente pasen sin demasiadas complicaciones la enfermedad, pero son grandes transmisores de ello, ¿no? Tal cual, el compromiso ciudadano, y en esto también los quiero comprometer a ustedes, es muy importante. Y nuestros jóvenes a veces se portan medio mal o no hacen caso a las recomendaciones. Tuvimos un día de la primavera acá en el sur de Santa Fe muy bueno, en donde los parques estaban vacíos y uno se ponía muy contento, pero tenemos algunas otras noches en donde la juventud se relaja un poco y el jolgorio es mucho, y lo único que generamos es no cuidarnos a nosotros mismos, no cuidar a los que más queremos, que son nuestros abuelos. Por eso es tan importante estas recomendaciones que hagan ustedes continuamente como comunicadores sociales, ¿no es cierto? Bueno, realmente es un poco lo que está pasando acá, Germán, porque estaba repasando los datos y en este momento las personas activas son de 137 y los recuperados 176. Ya hemos superado con los recuperados a los activos y no ha necesitado ninguna persona estar en terapia intensiva, ¿no? Mucha gente joven, un promedio que va entre los 20 y los 35, 40 años. Tal cual, el porcentaje de edad que más se contagia es la población activa, como dice usted, entre los 30, los 40, 45 años. Pero hay que tener en cuenta que esa es la población que más fácil le toca, que más fácil sobrelleva esta enfermedad. Cuando uno empieza a cruzar los 60, empiezan a aparecer las comorbilidades. ¿A qué me refiero con comorbilidades? Hipertensión, todo lo que sea cuestiones para que la gente entienda, enfermedades de base que uno trae con la obesidad, el pronóstico es distinto y el resultado también. Entonces, por eso es muy importante que los jóvenes como factores y vectores, como decían ustedes, se comprometan con esta realidad de la que si no salimos todos, no sale nadie. Rodrigo, yo quiero hacer una pregunta más en el orden de lo político, sobre la definición de ciudades donde están claramente definidas como de transmisión comunitaria.
esta categoría que fija el Ministerio de Salud de la Nación. Sunchales ha sido incluida entre ellas, pocas de la provincia de Santa Fe, el Sur, Rosario, el Gran Santa Fe, Rafaela, Esperanza y Sunchales en esta última etapa. Nosotros comparábamos con otras localidades de la provincia que aún han tenido mayor cantidad de casos y no han recibido esta categoría. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el criterio que se adopta? Ese es un criterio epidemiológico en donde no se puede seguir la concatenación de casos. En donde si usted da positivo y yo le pregunto a usted con quién estuvo, entonces usted me dice, estuve con mi compañera también es positivo. Entonces yo puedo rastrear de dónde usted se contagió. Usted tiene nexo. Tengo la causa de su contagio. Ahora, cuando uno interroga al paciente y el paciente no puede dar un detalle claro de con quién estuvo y con quién se contagió, porque con los pacientes, con los familiares o con las personas que él estuvo estrechamente no están contagiados, significa que ese paciente se contagió de otro lado. Cuando se pierde ese nexo epidemiológico, se interpreta que usted se puede haber contagiado porque el virus está circulando sin poderlo analizar. Eso está comprendido. Por eso es que lo que le preguntaba es si en otras localidades, y me permito citar Las Rosas, Cañada de Gómez, Arequito, ciudades donde hubo gran cantidad de casos, no se dio la misma situación, no pertenecen o no aparecen como localidades con transmisión comunitaria. Es que justamente lo que yo le decía, esta definición la da epidemiología. Quizás a lo mejor otra ciudad tuvo más cantidad de casos, pero todos con nexo. En todos se pudo interpretar el nexo. Entonces, por eso no son consideradas como circulación comunitaria. Está muy bien. Bueno, vamos a esperar el próximo lunes entonces la llegada del plan Detectar Detectar a Sunchales. A Sunchales. Esto te lo ha confirmado la directora del hospital. Sí, lunes y martes, 2 jornadas. Supongo que es la misma recorrida que han hecho en otras localidades como Rafaela, Esperanza, recientemente, así que será muy interesante. No es para todos, hay que ver también el caso, ¿no? El típico caso sospechoso, lo que estaba definido por nexo, por sintomatología, no es libre, digamos, la visita al detectar, pero también hay una búsqueda, una salida de los profesionales para ir a golpear puerta por puerta y buscar esos casos, ¿no? Y en estos casos, Rodrigo, la tasa de positividad acompaña, ¿no?, el aumento de la curva casos. Y nosotros estamos teniendo más o menos entre un 50 y un 55% de positividad. Significa que de 10, 5 son positivos en este momento en la provincia. Uh-huh. Gracias, Rodrigo. Ha sido usted muy amable, ¿eh? Gracias por compartir este momento. No, por favor, y les encomiendo la tarea de infundir responsabilidad y conciencia social. Gracias. Buenas noches. Bueno, ahí estaba el funcionario del Ministerio de Salud de la provincia con datos interesantes. Esta de la tasa de positividad. Hasta ahora en Sunchales, sin el plan Detectar, esa tasa también era elevada. Casi el 70% de los testeos que se hacían daban resultado positivo. Claro, tiene que ver con a quién se está testeando. Es el nexo, es el contacto que aparecía con síntomas. Prácticamente en la mayoría de los casos iba a dar un resultado positivo. Veremos ahora cómo funciona el detectar a partir de la semana que viene. Y me quedo con esto del compromiso social y la conciencia social y la responsabilidad social a partir de lo que se viene dando. No digo que vaya a ocurrir en Sunchales, esto no está previsto, pero está ocurriendo en muchas localidades de la zona. El levantamiento de los controles. Sí. Se ha terminado en Aldao, se ha terminado en Eusebia. Hay un montón de lugares de la provincia de Santa Fe, aunque no sean concretamente del departamento Castellanos, pero del departamento San Cristóbal, que están levantando los controles. Y ahora entonces, ¿de qué depende? De nosotros, de la responsabilidad social, el hecho de cuidarnos. Ya no hay nadie que te controle en el ingreso o el egreso de la ciudad. Y esto es lo importante de tomar conciencia, ¿no? Es una discusión que planteábamos el otro día en la conferencia de prensa, ni bien se conocía también la definición de Sunchales como ciudad de transmisión comunitaria del virus. Bueno, si estos controles iban a persistir. Lo que sabemos es que por lo menos por 15 días más se va a sostener el mismo mecanismo de control de ingresos
y egresos, ¿no? Porque aquí es muy riguroso, ha sido muy riguroso siempre, prácticamente hay un único ingreso habilitado para la mayoría de los ciudadanos, después existe el otro para ir al centro de transferencia de cargas, también veremos cómo funciona eso, pero bueno, seguramente a partir de esto, de la cantidad el aumento de casos, de la situación que está viviendo Sunchales y de cómo de alguna manera podemos ir controlando esa curva, seguramente habrá nuevas modalidades que se van aplicando todos los días. Seguro que es así.